Ahora nosotros vamos a entrar a un enlace vía Zoom con Adriana Tudela, congresista de Avanza País. Ayer la bancada de Avanza País se reunió con la Premier. Bienvenida, congresista, a Las Cosas por su Nombre. Congresista, quería preguntarle, ¿les dejó a ustedes convencidos esta reunión con la Premier? Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. Bueno, nosotros en esta reunión que tuvimos con la presidenta del Consejo de Ministros, le transmitimos a ella una serie de preocupaciones que tenemos como bancada, asuntos relacionados al sector salud, al sector economía, a educación, y también a temas más puntuales como la postura que tiene el gobierno respecto a la Asamblea Constituyente, la postura que manifestó ella misma respecto a la delimitación de la cuestión de confianza. Y la verdad es que las respuestas que ella nos dio, por lo menos a mí personalmente, me dejaron con una postura aún escéptica respecto al cambio de rumbo de este nuevo gabinete, ¿no? Hasta el momento no nos ha dado ella respuestas que nos transmitan la confianza suficiente. Usted ha dicho que además con todos los nombramientos, con todo lo que hemos visto entre el primer gabinete y el segundo gabinete, los perfiles que no se cumplen, ¿usted cree que algo está mal ahí en la forma como se designan a estos funcionarios? ¿Quién es finalmente quien tiene la responsabilidad? Bueno, la presidenta del Consejo de Ministros es la responsable por el nombramiento del resto del gabinete y de hecho las decisiones que toma el gabinete, digamos, conllevan a la responsabilidad de todos los miembros del gabinete, salvo que un ministro, digamos, emita su renuncia, ¿no? Y en ese sentido es importante señalar esto, que más allá de si la presidenta del Consejo de Ministros o algún ministro en particular dice, no, esto no depende de mí, esto no es algo, digamos, con lo cual yo tenga algún tipo de responsabilidad. Lo cierto es que la Constitución es bastante clara y hay una corresponsabilidad por parte de todo el gabinete respecto a los actos del gabinete. Y evidentemente hay una responsabilidad por parte del presidente Castillo, que es el responsable por designar al presidente del Consejo de Ministros, que a su vez designa o recomienda la designación del resto de miembros del gabinete, ¿no? Esta corresponsabilidad política, ¿hasta dónde llega? Porque siempre se escucha decir desde el oficialismo de que hay un grupo de congresistas de derecha que buscan insistentemente la vacancia. Bueno, eso no es cierto, no se ha presentado ninguna moción de vacancia, no existen, como es de conocimiento público, los votos para promover una moción de vacancia, eso está bastante alejado de la realidad, pero eso no significa que no exista una evidente responsabilidad por parte del presidente de la República y por parte del presidente del Consejo de Ministros por las designaciones indebidas que se están llevando a cabo de manera sistemática en este gobierno. Hoy día el ministro de Justicia, aquí en Exitosa, ha dicho que se quiere impulsar la vacancia desde el momento que la derecha y específicamente Fuerza Popular fueron derrotados en las elecciones generales del 2021, ¿no? Y esto enmarca a todos los demás partidos que apoyaron a Keiko Fujimori. Sí, Karina, la verdad es que es una narrativa bastante falaz y bastante populista, ¿no? Él ha dado esas declaraciones como una respuesta a la ley que hemos aprobado nosotros en el Congreso del día martes, precisando que la cuestión de confianza se tiene que utilizar respetando los principios que están establecidos en la Constitución. Esto evidentemente no le ha gustado al gobierno, que ya sabemos, en distintas oportunidades ha amenazado al Congreso y además plantea convocar una asamblea constituyente, lo cual definitivamente implicaría de facto darle un golpe al Congreso de la República, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que el ministro Torres tenga este tipo de declaraciones, pero es falso lo que está diciendo. Lo que nosotros como Congreso hemos hecho es simplemente señalar que la cuestión de confianza se tiene que utilizar respetando los principios constitucionales de separación de poderes, respetando las atribuciones que la Constitución le da de manera exclusiva y excluyente a otros poderes del Estado, y no como una herramienta para sacarle la vuelta a la Constitución, no como una herramienta para pasar por encima del principio de separación de poderes y para sustituir en el fondo al Congreso de la República. Eso es todo lo que hemos señalado nosotros con esta ley, pero entiendo que al gobierno no le guste que el Congreso
defienda sus fueros, que no le guste que el Congreso represente un contrapeso al poder del Ejecutivo. ¿Ustedes están de acuerdo con este proyecto de ley que ha llevado la Premier Mirta Vázquez para, efectivamente, dicen ellos, equilibrar la cosa? Es decir, se anulan las cuestiones de confianza, pero también se anula el tema de la incapacidad moral, porque esto se puede interpretar de muchísimas maneras. Karina, no se ha anulado la cuestión de confianza. La cuestión de confianza sigue siendo una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Ellos siguen pudiendo presentar cuestiones de confianza para defender sus políticas generales de gobierno, incluso para impedir que se censure. El nuevo proyecto, incluso el que llevan y que todavía no lo han discutido. Sí, pero primero quiero ser bastante clara. Lo que nosotros hemos aprobado es simplemente una precisión que señala que la cuestión de confianza no se puede utilizar para promover reformas constitucionales. El Ejecutivo mantiene la facultad de presentar cuestión de confianza respecto a todo lo demás. Eso como punto número uno. Como punto número dos, respecto al proyecto que ha presentado el Ejecutivo, hay muchos aspectos de ese proyecto que a mí me generan mucha preocupación, ¿no? Ellos han presentado este proyecto señalando que lo hacen para defender el equilibrio de poderes, para defender la democracia. Sin embargo, hay varios aspectos que a mí me preocupan. En primer lugar, ellos están atando la figura de la vacancia a la figura de la cuestión de confianza, cuando eso no es equivalente. La figura constitucional, que es la contraparte o la contrapartida de la cuestión de confianza, es la censura ministerial. Eso como punto número uno. Luego, ellos están en este proyecto de ley básicamente planteando eliminar por completo la figura de la incapacidad moral como causal de vacancia. Con esto lo que están proponiendo básicamente es que el presidente de la República no pueda ser responsable por sus actos. Si nosotros tenemos un presidente de la República que comete un acto que es muy grave y que podría incluso no ser considerado un delito o no estar dentro de las causales que contempla el artículo 117 de la Constitución para poder acusar constitucionalmente a un presidente, entonces el Congreso y el país entero básicamente tendría que cruzarse de brazos y sentarse durante 5 años con un presidente que puede haber cometido actos gravísimos sin la posibilidad de controlar políticamente, ni sancionar, ni hacer responsable al presidente por sus actos. Y eso, desde mi punto de vista, es gravísimo, porque eso implica decir básicamente que el presidente es un monarca absoluto que no tiene ningún tipo de responsabilidad por su conducta, por más grave que ésta sea. Y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. Luego también están recortando la posibilidad que tiene el Congreso de censurar ministros. Ellos están planteando que la censura ministerial se pueda plantear únicamente por materias relacionadas al ejercicio del cargo. Es decir, a ellos les hubiese encantado que nosotros no interpeláramos a Iber Maraví. A ellos les hubiese encantado que nosotros hubiésemos estado impedidos de interpelar y censurar, por ejemplo, a una persona como el ministro Béjar. Si nosotros tenemos a un ministro que tiene claros vínculos con el Movadef, de acuerdo al proyecto que está planteando el Ejecutivo, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada al respecto, porque resulta que el cuestionamiento no está referido directamente al ejercicio del cargo. Y eso, desde mi punto de vista, es también totalmente inaceptable, porque nuevamente se está pretendiendo que tanto el presidente de la República como los ministros de Estado sean absolutamente irresponsables por su conducta y por sus actos. Para usted también intocables. Y una suerte de intocables. Exactamente, y eso creo yo va en contra de los principios democráticos que nosotros debemos defender. Y el último punto que también me gustaría mencionar, Karina, es que ellos en el proyecto delimitan la cuestión de confianza, sin embargo, evitan mencionar de manera expresa que no se puede hacer cuestión de confianza para reformar la Constitución, lo cual a mí me llama muchísimo la atención, porque están diciendo ellos que están presentando este proyecto para equilibrar el poder, para defender el Estado de Derecho. Sin embargo, la impresión que tengo del análisis que te acabo de decir es que se está tratando de ahondar aún más el desequilibrio, se está recortando aún más la capacidad de control político que tiene el Congreso y se está disminuyendo el contrapeso que puede ejercer el Congreso de la República frente al Ejecutivo con estas propuestas que ellos están planteando, ¿no? Y después de todo lo que ha visto en estos 2 meses y un poco más que está gobernando el presidente Castillo, a su entender, todo lo que ha hecho, los ministros que ha puesto, las designaciones que dependen de él, ya le dan un perfil que roza con la incapacidad moral para usted. ¿Tiene él este perfil?
A mí me preocupa mucho, Karina, que se esté pretendiendo relativizar los actos que estamos todos observando por parte de este gobierno, ¿no? Se han hecho designaciones de personas que tienen vínculos clarísimos con el Movadef, que no es otra cosa que Sendero Luminoso, y personas que ni siquiera han tenido la decencia de deslindar respecto a la ideología de este tipo de movimientos terroristas y que han causado tanta muerte y tanta destrucción en nuestro país. Entonces, nos han llevado a un extremo tan inaceptable desde un principio que ahora estamos dejando pasar como normales un montón de cosas que son francamente inaceptables. Y eso, creo yo, es interpretado como por muchas personas, no solamente por mí, como evidentemente una incapacidad por parte del presidente de la República de poder distinguir entre lo que está bien o lo que está mal. Y ha elegido hacer ese tipo de nombramientos a sabiendas de que son personas con vínculos terroristas y que son personas con cuestionamientos gravísimos. Entonces creo yo que esa no es solo mi impresión, sino que es la impresión de gran parte de la población. Entonces, si a usted en este momento le ponen en el tapete para una votación sobre la incapacidad moral permanente del presidente Castillo, usted vota por sí, es incapaz moral permanente. Bueno, como te señalo, eso no ha ocurrido, así que no podría especular, pero mi posición personal es que desde el momento en que se han nombrado a personas con vínculos del Movadef y que se han nombrado a personas con faltas conductuales gravísimas, hay una evidente incapacidad por parte del presidente de distinguir entre lo que es moralmente correcto e incorrecto. Muy bien, acaba de tuitear Vladimir Cerrón, a ver si lo ponemos. Él dice, a ver, al complot para vacar al presidente Castillo. ¿Quién es? Waldemar Cerrón, no es Cerrón, sino es un congresista de la República, ni más ni menos que el vocero de la bancada. Yo pensé que era Vladimir, porque él estamos acostumbrados que sea tan radical y además que escriba cualquier cosa, pero él es un congresista de la República que debería mantener las formas, ¿no? Al complot para vacar al presidente Castillo, promovido por los grupos de poder, se suman las bancadas golpistas, maquillando sus perversas intenciones. ¿Cómo se puede interpretar esto, congresistas? Bancadas golpistas. Usted pertenece a una bancada golpista, entonces, porque Avanza País, liderada por el vocero, o uno de los voceros es el general Montoya, el almirante Montoya, disculpe, él ha dicho... Discúlpame, el vocero de Renovación Popular. De Renovación el vocero Popular. titular. ¿Williams? Sí, el general José Williams. Sí, William Zapata, es verdad. Entonces estoy confundiéndolos porque los generales pues están ahora en el Parlamento y muy activos, ¿no? Entonces ellos han sido muy fuertes en sus declaraciones precisamente contra Sendero, Movadef, CONARE. Entonces de repente esto no les gusta y por eso... y usted también ha sido muy fuerte con lo que nos acaba de decir y por eso de repente también consideran que es parte de las bancadas golpistas. ¿Cómo interpreta usted lo que acaba de decir Waldemar Cerrón? Escribir. Creo que es una narrativa absolutamente falaz, incluso ya linda con lo ridículo, ¿no? El hecho de que el Congreso de la República ejerza el control político que le corresponde ejercer de acuerdo a lo que señala la Constitución, no puede ser interpretado como un intento golpista bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que este gobierno tiene intenciones totalitarias clarísimas. A ellos no les gusta que les pongan límites al poder que ellos tienen al día de hoy. A ellos no les gusta que el Congreso ejerza el control político y sea un contrapeso al Ejecutivo. Y por eso cualquier tipo de ejercicio del control político que le corresponde al Congreso o cualquier tipo de declaración que llame la atención frente a actos que son claramente incorrectos por parte del Ejecutivo, les parece a ellos un intento golpista. Pero nuevamente, vivir en democracia implica tener poder con límites, implica ser objeto de control político, implica ser responsable por los actos que uno incurre. Además, usted me parece que es relevante decir algo y remarcar algo que usted ha dicho. No hay ningún papel, ninguna moción donde se esté
recogiendo firmas para la vacancia, ¿no? Es decir, son opiniones personales, usted ha dicho, sobre la incapacidad moral permanente del presidente de la República, pero cuando yo le dije, usted votaría, usted dijo, no especulemos porque no estamos en ese momento. Entonces, es un análisis hasta el momento. Él sí puede decir bancadas golpistas y nadie tiene que darle la contra, pero usted tiene una opinión sin haber hecho un recojo de firmas y se merece ser llamada golpista. Entonces, hay que respetar también las interpretaciones, análisis, y la democracia creo que aguanta eso. Por supuesto, vivir en democracia implica poder expresar libremente lo que uno piensa e implica poder expresar libremente críticas. Y que este gobierno y que el oficialismo tome cualquier tipo de crítica como una actitud golpista me genera a mí muchísima preocupación sobre el futuro de la democracia. Muy bien. Desde el Congreso de la República, ¿qué acciones se van a tomar en dos frentes, ¿no? Primero, de que este señor Richard Rojas, primero es presentado ante Panamá y dicen no quiero porque tiene un prontuario. Luego, en Venezuela y le sale el impedimento de salida del país. ¿Cómo estamos quedando ante el mundo, no? Luego también, ¿quién nos tiene que dar explicaciones sobre esto? Y luego también le quería preguntar si es que así alegremente se pueden fugar los dinámicos del centro encabezados por Pinturita y nadie sale a dar una explicación, no ruedan cabezas. Cuando se fue Nostroza, rodaron cabezas, hubo conferencia de prensa, hasta el presidente de la República estuvo ahí, pero nadie nos dice nada. Desde el Congreso, ¿qué se van a hacer con estos dos personajes y las personas que nos deben dar cuentas? Bueno, en primer lugar, nosotros desde la Comisión de Relaciones Exteriores ya hemos acordado invitar al canciller Maurtua para que rinda explicaciones respecto al nombramiento de Richard Rojas y en realidad respecto al reconocimiento oficial que hace el Estado peruano del gobierno de Nicolás Maduro, que de hecho hasta enero de este año el gobierno consideraba ilegítimo e incluso habíamos condenado la asamblea constituyente convocada por el señor Maduro como ilegítima. Entonces, este cambio de actitud frente a la política exterior y frente a nuestra relación con Venezuela implica en el fondo faltar al compromiso que ya teníamos con 14 países que conformaban el Grupo de Lima, ¿no? Entonces nosotros desde la Comisión de Constitución ya hemos acordado invitar al canciller Maurtua para poder cuestionar estas decisiones que se están tomando desde Cancillería. Y respecto además, ¿cuál es la perdón? Sí, pero respecto a Rojas, pero además esto no se complica más cuando se cambia de posición y además se insiste en una persona que ya fue rechazada por Panamá y encima le sale un impedimento de salida del país. O sea, ¿qué se está buscando con esto? Es una persona que está cuestionada por la justicia, tan cuestionada que le están diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes ser embajador de ningún lado. Así es bastante grave lo que está ocurriendo, pero creo que es una raya más al tigre, ¿no? Creo que los nombramientos que se están llevando a cabo de manera transversal en los distintos ministerios, en los distintos sectores del Estado, son nombramientos que dejan muchísimo que desear, por decirlo menos, y creo que este es un caso más por evaluar. La otra pregunta era sobre el ministro Barrenzuela. Tiene un montón de complicaciones, sigue en el cargo, el periodismo le ha sacado de verdad una foja de servicio que es impresentable y encima de todo se han fugado los dinámicos del centro y que pertenecen a Perú Libre, que él ha sido abogado de Perú Libre y de Cerrón. ¿Quién nos brinda explicaciones de esta fuga y el letargo de las autoridades por hacer algo? Bueno, nadie, y creo que ya nos estamos acostumbrando a tener un presidente mudo y tener a ministros de Estado que no se hacen responsables o que no rinden cuentas a la ciudadanía respecto a las decisiones que están tomando, ¿no? Ya vamos ya más de un par de meses de este silencio absoluto, de una actitud hostil frente a la prensa.
Y eso, nuevamente, es muy grave porque afecta principios básicos para poder hablar de una democracia. Si no hay rendición de cuentas, si el presidente de la República y los ministros no salen a dar explicaciones respecto a las cosas que están ocurriendo bajo su gestión y que son su responsabilidad, estamos en el fondo afectando los principios más básicos de la democracia y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. ¿Se puede censurar al ministro Barrenzuela? Es decir, yo sé que primero se le tiene que invitar a una comisión, interpelarlo, pero a él ya se le invitó a la Comisión de Defensa y los congresistas no quedaron satisfechos con estas respuestas. En realidad se negó a responder casi todo porque dijo que no se sentía tranquilo, porque era vía Zoom. Pero a él se le había invitado presencial y dijo que no quería presencial, sino Zoom. Y cuando estuvo en Zoom, que no se sentía tranquilo. ¿Se puede ya censurarlo? Es decir, empezar este proceso de censura o todavía no se ha pensado en eso. Yo soy de la opinión que para poder presentar una moción de censura se tiene que permitir que el ministro cuestionado ejerza su derecho a la legítima defensa en el Pleno del Congreso. Ya sea a través de una interpelación, ya sea a través de una invitación para responder una estación de preguntas. Pero yo sí creo que un paso previo necesario para poder plantear una censura es permitir que el ministro cuestionado pueda ejercer su defensa política ante el Pleno del Congreso. ¿Y está pensado esto antes de que el gabinete pida el voto de confianza? Porque por sí solo no va a explicar nada. Mire usted lo que pasó con Inostroza, inmediatamente cuando se supo que se había fugado y que fue una falta de la Policía Nacional porque debieron estar 24/7 en la casa viendo qué era lo que hacía, simplemente hubo una conferencia de prensa, volaron cabezas de los ministros, hubo cambios en la policía. Aquí la DINI no ha funcionado para nada, el ministro no dice nada y no tenemos ningún tipo de explicación. ¿Se va a pedir una explicación de parte del Congreso antes del voto de confianza o van a esperar que vaya el gabinete? Sí, Karina, lo que tú señalas, lo mencionas, es muy grave, ¿no? Este gobierno se caracteriza básicamente por no rendir cuentas respecto a nada. Es la irresponsabilidad absoluta y que no exista la asunción de responsabilidades por parte de nuestras autoridades no es otra cosa que la negación de la democracia en sí misma. Y eso me parece bastante grave y creo que es importante señalarlo. Ahora, yo considero que el Congreso de la República sí debe pedirle explicaciones al ministro Barranzuela, idealmente antes de que vengan a solicitar el voto de confianza, pero ya hemos escuchado el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, que ha señalado que el día lunes va a acudir al Congreso. Entonces, yo no sé si es que va a haber tiempo para hacerlo antes, pero en todo caso yo creo que lo que correspondería es que el señor Barranzuela sea retirado del gabinete, porque no solamente no se está haciendo responsable por sus actos, sino que además está planteando sacar a la DEA del país, industrializar la coca, que ya sabemos que más del 80% de la producción de hoja de coca se destina a la producción de pasta básica de cocaína, y además es el abogado de Vladimir Cerrón, lo cual significa que él tiene un clarísimo conflicto de interés y que tiene al final de cuentas acceso a información que puede servirle o serle útil para indebidamente beneficiar a sus clientes. ¿Ustedes van a dar el voto de confianza si se mantiene Barrenzuela? No. No. Pero esta es una opinión que estoy dando yo a nivel personal porque hemos tenido la reunión con Mirta Vázquez el día de ayer y durante los próximos días ya vamos a discutir como bancada cuál va a ser nuestra decisión final. Pero yo a título personal te digo, en principio, si es que no se retira al ministro Barrenzuela y además si es que no se dan señales claras que indiquen que hay una convicción y un respeto por el Estado de Derecho por parte de este gobierno, yo me mantengo escéptica respecto a que este cambio de gabinete realmente implique un cambio en ideas, implique un cambio de rumbo de este gobierno. Pero dentro de la bancada es ya casi todos están de acuerdo que Barrenzuela es ahí el elemento más conflictivo.
En este momento sí creemos que es un más conflictivo, pero no olvidemos que aún hay varios elementos que permanecen del gabinete anterior, como por ejemplo el ministro Ayala, que también tiene muchísimos cuestionamientos, y también está el ministro de Educación, que es una persona que se ha manifestado abiertamente en contra de la reforma magisterial, y eso creo que también es algo bastante grave que tendremos que evaluar. Muy bien, una última consulta. El presidente de la República ha pedido permiso para ir a Bolivia y parece que Pinturita está en Bolivia, coincidentemente, pero ¿ustedes le darían permiso? Eso es algo que nuevamente estamos todavía evaluando como bancada, no puedo adelantarte cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Desde mi punto de vista personal, si es que el presidente desea viajar a Bolivia para acudir al gabinete binacional, que sabemos que es una institución que existe, evidentemente, yo creo que el presidente debería ir, pero nuevamente él debe ser responsable por sus decisiones políticas, no el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos su punto de vista. Ha sido Adriana Tudela, congresista de Avanza País. Muchas gracias, congresista.